Hola amores, bienvenidos al canal. Yo soy Laura y esto es Dream Light Valley. Bien, mis amores, esta vez me apetecía muchísimo decorar el bosque de Por Nunca Jamás, pero esta vez en este vídeo vamos a ver solo este trocito de aquí, la parte izquierda, donde vamos a preparar el puestecito de Goofy, como habéis podido ver. A ver, yo no sabía qué hacer con todas estas plantas que tenemos para recolectar. La verdad es que no son muy lindas, las cosas como son. Y digo, bueno, ¿y si hago como un pequeño huerto con el puestecito de Goofy y tal? Y creo que es bastante buena idea para tenerlas todas juntas y a la hora de recolectar que nos sea más fácil. Así que lo que he hecho ha sido intercalar, que esto ya lo tenía yo preparado, lo puse el otro día para plantear más o menos la zona. Intercalé 2 de fresa con 2 de la otra, que ahora no me acuerdo si eran brócolis o coles de Bruselas o algo así. Bueno, la fui intercalando para que se viera un poquito más bonito, en un lado una y en el otro lado la otra, ¿vale? O sea, creo que queda más cookie así, dentro de que no son muy lindas. Lo que he hecho ha sido ponerle el envallado este de atrás, que lo tenemos todos porque esto es del juego base, que nos sale muy al inicio y está en crafteo. Y luego las vallas estas que son del DLC de la Riffing Time, que si tenéis de la Riffing Time pues podréis craftearlo también, ¿vale? Bueno, luego le puse algún arbolito hacia los lados, como estáis pudiendo ver, alguna seta, porque esta zona, a ver, es muy mágica. Entonces, dentro de que sea una huerta, quería que se viera bastante, pues eso, mágico, ¿no? O sea, pues eso. No quiero que pierda su esencia. La esencia del por Nunca Jamás es muy bonita. Ya os he dicho cuando hemos decorado el Nexo y algunas zonas de Miitopia, que estoy intentando preservar un poquito la esencia de cada bioma en este DLC, porque la verdad es que son demasiado bonitos. Los suelos sobre todo son muy muy bonitos y no quiero estropearlo tapándolo entero. Ojo, os puede quedar bonito también si lo tapáis con un suelo y tal, eso ya va a cada gusto de cada quien, ¿vale? Pero a mí me parece que, pues eso, que son unos suelos demasiado bonitos como para taparlos al 100%. En este lado de aquí, por ejemplo, no lo voy a tapar al 100%, o sea, no voy a tapar casi nada, ya lo veréis. Bueno, y luego también he puesto aquí, como estáis pudiendo ver, la casita de Mérida, que es que no sabía yo muy bien dónde ubicarla. Sí sabía que la quería poner aquí en Por Nunca Jamás, pero no sabía bien dónde. Y entonces dije, bueno, pues en esta zonita de aquí, que la tenemos bastante cerca de la zona principal, que es el Nexo, porque todavía nos quedan bastantes misiones para hacer cuando nos den la segunda parte. Seguramente, normalmente nos hacen que pues los personajes que hay en el DLC participen en alguna de las misiones de historia. Entonces, pues eso. Aparte que es que me gustaba esta zonita de aquí, porque además, si os dais cuenta, el suelito hace como un camino con esto lila y lo puse como si fuera hacia la casa. A mí me gusta mucho hacer esto, pues coger, pues en el bosque, por ejemplo, que tienen así como desgastado de tierra y esto, y utilizarlo para hacer como el camino que va ya directamente hacia las casas. Creo que queda muy chulo. Bueno, aparte de esto, como estáis pudiendo ver, he utilizado también lo de los castillos. No para que se viera en plan castillo, ¿vale? Porque tampoco quiero que se vea en plan castillo la casa de Mérida, pero sí como que la casa de Mérida tiene esos detalles así de piedra también, como que fuera una continuación y como que fuese el sitio de entrenamiento de Mérida. No podía faltarle su zonita de entrenamiento. Ya le hicimos una muy chula en el Nexo, en la cuevita aquella que teníamos secreta, donde encontramos el escudo de ellos, de su familia, pero no podía faltarle también a su casa. Yo creo que había que hacerle una zonita así bonita. Y bueno, ya veis que tampoco tiene gran cosa, simplemente le puse pues el envallado este de castillo así de ruido medio roto, y luego le puse su tiro con arco, no le podía faltar, y 4 tonterías más, y el carrito este de la sirenita, que también me gusta mucho cómo queda. Bueno,
Como os he dicho antes, no voy a hacer en esta zona, en la otra zona que la veréis en el siguiente vídeo, ya la tengo hecha, me falta editar el vídeo para subíroslo, pero será para la semana que viene porque este es el del sábado y ya hasta el lunes, sabéis que no toca. Pero el lunes tendréis la otra parte, que la otra parte sí que es telita, ¿eh? Esta es chiquitita, aunque sea chiquitita, es chiquitita pero matona, como yo digo. Pero la otra es bastante amplia, bastante grande y me ha gustado mucho cómo ha quedado, ya lo veréis. Bueno, pero ahora estamos con esta zona de aquí y lo que os estaba diciendo, no voy a hacer caminos. En esta zona de aquí no voy a hacer nada de caminos, simplemente he intentado marcarlo más o menos, pues eso, con la vegetación, con las piedrecitas y esto, como delimitar, hacer el límite de lo que es el camino, más o menos, ¿vale? También ya os he dicho muchas veces que como en el DLC todavía nos queda mucho por jugar, quiero que no se me haga muy tupido todo y que no pueda, pues, cazar fragmentos, o si tengo que desenterrar algo o buscar algo en su momento, porque nos digan, tenéis que buscar algo para, yo qué sé, para Maléfica o para el personaje que venga, que es Aurora. Todos sabemos que va a venir Aurora, ¿no? Bueno, la cosa, que para que luego no se me haga muy difícil. Pero de todos modos, me está gustando mucho esta forma de decorar. También puede ser bastante ideal para los que jugáis en Switch, que tenéis el límite. Y veáis que, aun no petándolo demasiado, pueden quedaros sitios y zonas muy bonitas. Porque ya os digo que a mí me está gustando mucho cómo me está quedando el DLC. Y como estoy haciendo los nuevos biomas del valle también, que lo estoy intentando hacer así y me está gustando mucho más, y a la hora de jugar es mucho más fácil moverse por los sitios, por los biomas. Bueno, pues eso, como estáis viendo, no he hecho nada de camino, simplemente pues estoy bordeando lo que serían las zonas como para que se intuya por dónde hay que ir andando. Y estoy utilizando mucho los arbustitos estos de flores. Son muy bonitos. O sea, estos arbustos me parecen ideales. Tanto el grande como los pequeñitos. Los pequeñitos más. Los pequeñitos me parecen una fantasía. Los grandes son muy bonitos también, muy coloridos. Rompe un poco el morado azulón que tiene ya de por sí el bioma, pero también le da los colores bastante bien. También os tengo que decir que he dejado, como habéis podido ver aquí en esta zona de aquí, que he hecho como un camino con piedras, para poder pasar a pescar. Acordaros de dejar huecos para poder ir a los ríos a pescar o para poder ir a minar a las rocas, sobre todo, que luego es un fastidio, os lo digo por experiencia, que me pasó en el valle. Tapé demasiado esas zonas y luego cada vez que hacia el camino de estrellas, sobre todo, porque el camino de estrellas es donde más nos pide, pues pesca no sé qué, mira tantas piedras de color verde, tantas no sé qué, pues tenía que estar sacando decoración para poder hacer el camino de estrellas y luego volviéndola a poner, y era un desastre, la verdad. Por eso os digo que dentro de decorarlo todo y que os quede bonito y que os guste, porque, ojo, no tienen que estar perfectos. O sea, la perfección es lo que nos gusta a nosotros mismos. Es que es muy bonito ver luego las decoraciones de cada uno porque tiene parte de nosotros. A mí, al menos, me lo parece. A mí me encanta veros fotos y visitaros y todo esto, porque pues tiene una pequeña parte de nosotros. Se puede conocer un poco a la persona del valle simplemente por las decoraciones que tiene. O sea, me parece súper bonito. Bueno, como estáis viendo, en esta zona sí que puse suelo porque era como una terraza de entrenamiento o algo así, y además estaba como rodeado con esto así de ruido y quería darle ese aire como más, no sé, queda como mejor, ¿no? O sea, no tanto, tampoco queda bien sobrecargar de todo el mismo suelo, ¿vale? Pero puse, como habéis podido ver, este que es de la Riffing Time, que no tiene juntas y sin bordes, ¿vale? Para que quedase así como más natural. Bueno, después de hacer todas las zonas, sí que es verdad que al no poner camino, se veía como una zona demasiado amplia del suelo de aquí, del bosque este, y le hice esto central, como una mini rotonda, con el ralentizador de los fragmentos, que esto nos va muy bien, luego para jugar. Y bueno, luego puse algún detallito así más para que quedase más mágico con las burbujas. Le puse unas
florecitas que tenemos que son como... Puse esto primero pero no me gustaba y entonces cogí estas flores que son de un evento de Pascua y quedan súper bonitas. Bueno, mis amores, no podía faltar la vista nocturna, aunque en esta ocasión no he puesto mucha iluminación, porque quería que destacasen los puntos luminosos naturales. Las setas pequeñas y las grandes son maravillosas, y las burbujas, que si os dais cuenta al ponerle estas plantas, hacen unas tonalidades súper bonitas. O sea, es una fantasía, mágico, de verdad. Queda muy bonito. Es una pequeña zonita, pero creo que ha quedado bastante cookie. Espero que os haya gustado y os haya podido dar alguna idea. Ya sabéis que esa es mi intención, que os guste, lo paséis bien viéndome, y si puedo ayudar en dar alguna ideita, bienvenida sea siempre. Y nada, amores, quiero mandar un saludito muy especial a los miembros del canal, que son Francisca y Airam Torres. Un besito para ellos. Y nada, mis amores, lo que os digo siempre, si queréis ayudar al canal, suscribiros si aún no lo estáis, dar un fuerte like al vídeo si os ha gustado, que todo eso me ayuda muchísimo para crecer en el canal y poder seguir creando contenido como este. Y si queréis compartir, os lo agradezco mil. Pues nada, amores, muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!